En el video desarrollaremos la temática de la ganadería y la conservación de biodiversidad y cómo se relacionan estos dos conceptos. Mi nombre es Ángel Darío Andrade Fonseca, tecnólogo en producción ganadera de la ficha 310-3770. Si nosotros abordamos este tema de ganadería y conservación de diversidad, es pertinente hablar de la ganadería regenerativa, un tema novedoso en la actualidad que se desarrolla en varias partes del país, como lo podemos mirar en la imagen, y que tiene estos indicadores proporcionados por el Instituto Humboldt. Tenemos 197 fincas con ganadería no regenerativa, 22.406 hectáreas en ganadería regenerativa, 14.691 hectáreas en conservación. ¿Por qué es pertinente hablar de ganadería regenerativa cuando hablamos de biodiversidad? La ganadería regenerativa tiene ciertas estrategias de manejo, dentro de las cuales encontramos la primera, que es el identificar y conservar las estructuras ecológicas principales de la finca. Como segunda estrategia tenemos la protección y restauración de nacimientos, humedales y rondas hídricas, el cual es un muy buen indicador o un buen hábitat de vida silvestre. Como cuarta estrategia tenemos la consolidación de praderas prolíficas altas en biodiversidad. Esto significa el hecho de no aplicar fungicidas, de no aplicar herbicidas, de tratar de que el mismo ecosistema se nivele o se busque su equilibrio naturalmente. Otra estrategia es la integración progresiva de la naturaleza al sistema ganadero. Esto quiere decir que no es necesario limpiar las praderas o dejar las praderas totalmente libres de árboles o arbustos, sino que esta dinámica natural que tiene los ecosistemas pues nos aportan a la ganadería en bienestar animal. Y cuando hablamos de biodiversidad pues es el hábitat, les brinda el hábitat a todas las especies. A continuación, pues presentaremos unos videos grabados en la finca del SENA, del CBBA, del Centro de Biotecnología Agropecuaria, en Mosquera, en donde nos muestra cómo, adicional a esto de la ganadería regenerativa, pues hay otros sistemas, como lo es los sistemas silvopastoriles, que sirven de hábitat o que les brindan el hábitat que han perdido algunas especies en la sabana, y esto a su vez genera pues que estas especies regresen o vuelvan a poblar estas zonas de donde fueron desplazadas. Aquí podemos mirar claramente la diferencia de un sistema silvopastoril implementado. Aquí está, como lo vemos, un corredor natural y potreros sin sistemas silvopastoriles, donde no hay cobertura de los árboles, los animales no tienen donde sombrear, y cuando nos referimos a hábitat para la vida silvestre, pues no existe, porque la vida silvestre se pensaría que está aquí en solo los árboles del fondo, pero no tienen cómo movilizarse hacia estos potreros, donde es una extensión pues grandísima. Si lo comparamos con estos potreros de aquí, donde tenemos los potreros, pero adicional de los potreros se tiene el sistema silvopastoril ofreciendo el hábitat, pues las imágenes hablan por sí solas. El bienestar animal aquí es mucho más confortable, hablando tanto de la oferta forrajera como de la sombra y otros beneficios que traen estos sistemas, ¿no? A la comparativa de esto, donde vemos los animales buscando sombra, comiendo solo pasto, porque no se aporta nada más en las praderas. Tal vez este modelo es el más apropiado para la ganadería, ¿no? Donde encontramos especies silvestres y no praderas solas, como podemos ver en la parte del fondo, ¿no? Además de aportar la sombra o el bienestar animal, esto es un corredor, aunque no está como el de abajo, sirve para que las especies habiten en las copas de los árboles. Además de eso, pues estos árboles que están sembrados aquí aportan
o ayudan a que no se inunden estos potreros. Anteriormente estos potreros se inundaban muchísimo. Cuando se implementan franjas de árboles o árboles, se reduce ese riesgo de inundación. Aquí podemos ver claramente cómo los humedales desempeñan otra función, además del drenaje natural que generan en la sabana de Bogotá, un terreno plano, propenso a las inundaciones. Pero como nos interesa aquí mirar la fauna silvestre o las especies silvestres y cómo se relacionan con la ganadería, aquí tenemos ganadería por este lado, praderas y los humedales que brindan el hábitat para especies como esta, que es el pato. Aquí encontramos otra especie que habita los humedales. Y de allí la importancia de los espejos de agua de la fuente hídrica cuando hablamos de hábitats de especies silvestres, o de cómo se relaciona la ganadería que tenemos aquí atrás con el hábitat de las especies silvestres. Aquí podemos encontrar una especie que no es nativa de la sabana, son los alcaravanes, que anteriormente se encontraban en los llanos orientales, que por muchas razones, y una de las cuales se incluyen por ahí, es la agricultura. La agricultura acabó con el hábitat de estos animales. Muy posiblemente este animal que ven acá tiene el nido por aquí cerca, porque no se mueve. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el quitarles el hábitat natural a estas especies genera un desequilibrio, que ellas tengan que migrar a donde posiblemente nunca podrían haber existido anteriormente, que es la otra causa. El cambio climático hace que estas especies se adapten a otros climas, ¿no? A modo de conclusión, encontrarnos aquí en otro sistema silvopastoril, donde usa es como banco de forraje. Aquí no entran los animales a pastorear, sino se corta y se lleva al sitio para que disponerles el alimento. Tenemos que la implementación de estos sistemas ayuda muchísimo con la biodiversidad. A modo de conclusión, el hecho de que sepamos utilizar bien los bosques y generar el hábitat para las diferentes especies silvestres nos ayudan a mitigar el daño que hace la ganadería o que hizo la ganadería al deforestar, al reforestar los bosques, tumbando la selva para implementar praderas y secando las lagunas y los ríos para implementar praderas. El hecho de que nosotros entendamos que el sistema vivo es eso, que está vivo y que tiene muchas especies y muchos y diferentes implicados, nos ayuda a entender cómo podemos hacer la ganadería más sustentable y sostenible en el largo del tiempo, no solamente mirándolo desde la parte productiva, sino cómo interactuamos con los suelos y los diferentes actores de los ambientes donde se realiza. A modo de conclusión, el daño más grande que ha tenido la ganadería en cuanto a la vida silvestre es la pérdida del hábitat. El hecho de que se hayan talado bosques para implementar praderas causa un desequilibrio natural impresionante. ¿Cuál es la solución? ¿O qué es lo que se está o se ha ido implementando? Sistemas silvopastoriles. Los sistemas silvopastoriles, además de aportarle bienestar animal, aportarle otras fuentes de nutrición, también le aportan a la vida silvestre, a recuperar el hábitat de especies que fueron desplazadas, a que vuelvan y se genere un hábitat saludable, porque no es solo vacas lo que pueden haber en los potreros, tienen que haber muchos animales para que se genere un equilibrio del sistema. Y hacia allá va la ganadería regenerativa, la ganadería que promueve las diferentes especies, las diferentes formas de vida que existen y que deberían coexistir como
anteriormente existieron, pero que nosotros lo tergiversamos, ¿no? O sea, que lo modificamos. Es claro que la ganadería ha tenido o tiene unos impactos negativos cuando hablamos de conservación de biodiversidad. El hecho de que nosotros talemos árboles o sequemos fuentes hídricas causa un desequilibrio ambiental importante. El, el daño más relevante pues es la pérdida del hábitat. El hecho de que las especies silvestres no tengan donde vivir pues genera un desequilibrio ambiental. ¿Qué se está haciendo desde la ganadería para mitigar este daño? Pues el hecho de que ya no se piense netamente en la producción o que se busque una ganadería más sostenible y sustentable en el tiempo, pues da como resultado estos sistemas productivos, tales como el silvopastoreo o la ganadería regenerativa, que van muy de la mano, solo que en la ganadería regenerativa se busca una implementación más dinámica, no tan, no tan cuadriculada, pues se podría decir. Los sistemas silvopastoriles sí se determinan en ciertas áreas. La ganadería regenerativa busca es que la naturaleza busque su cauce y devolverle ese equilibrio natural que se ha perdido o que se perdió por la implementación de esa ganadería extensiva, que simplemente lo que buscaba era tumbarlas, o sea, tumbar lo que no nos sirve y dejar simplemente pastos, que es lo que comían las vacas. Pero ahí hay un error importante.